Terminó el Gran Premio de Italia, además menuda carrera hemos tenido hasta el final, con emoción, sobre todo a nivel estratégico, así que vamos a centrar el análisis en ese sentido, pero también vamos a hablar del estreno de Colapinto, de la gestión de los neumáticos, todas estas cosas. Como siempre vamos a hacer con los datos, vais a tener el enlace en la descripción del vídeo, ya sabéis, lo saco después de cada carrera siempre para que podamos hacer entre todos un análisis lo más objetivo posible. Entonces, voy a intentar hacerlo lo más al grano posible, si vosotros tenéis cualquier pregunta la podéis dejar en comentarios y así hacemos el análisis un poquito más entretenido e intento no irme tanto por las ramas. Si empezamos de principio a fin, lo que más llamó la atención fue la primera parada de Leclerc, una vuelta más tarde que Norris, una vuelta antes que la de Piastri, eso sí, y que se comió el undercut que le hicieron los de McLaren con Norris. Si os fijáis, vamos a ir quitando a todos los demás pilotos para no tenerlos aquí y que podamos verlo un poquito más claro. Vamos a quitar también a los Mercedes, ahí está. Fijaos que Leclerc en estas vueltas ya estaba perdiendo bastante tiempo con Piastri, con un Norris por detrás. En el momento en el que Norris entra está 3.8 de Piastri y Leclerc está 2.8, por lo tanto la cuenta sencilla, estaba a un segundo para Norris en ese punto y Leclerc para en la siguiente vuelta. Y ahí dice Leclerc, oye, ¿para qué hemos parado si ya me han hecho el undercut? Para eso alargamos la primera parada y es muy interesante. Nos vamos a venir aquí al final del todo, perdonad este mareo, porque si os fijáis, el ritmo de Leclerc era realmente ya bastante malo. Es decir, es normal que te paren porque tú estás perdiendo aquí ya bastante tiempo. Es cierto que fueron apretando mucho, fueron ganando tiempo de principio a fin, lo mismo pasó con Norris, que lo tenéis por aquí, evidentemente estaba detrás, no podía ir mucho más rápido que Leclerc porque para eso tenía que adelantarlo y vimos que no lo adelantó. Entonces, como veis, van apretando y llega un punto a partir de las 10 vueltas que empieza a notarse el desgaste y es cuando para Norris y cuando para Leclerc. Y fijaos que estaba rodando y Leclerc en 1.25 medio, 25.5, 25.6 y Norris los primeros tiempos con el neumático duro es 1.24.1, evidentemente mucho tiempo. Le ha recortado más de un segundo y por eso termina haciéndole el undercut. Y de hecho eso se ve otra vez aquí. Fijaos que cuando para Leclerc, evidentemente, pues sale por detrás de Norris y Piastri, aunque para 2 vueltas después de Norris, como le sacaba casi 4 segundos, pues si era margen suficiente, le estaba sacando pues 1 segundo y pico más o menos por vuelta, porque encima al principio tienes que meter en temperatura y todo eso. De hecho hubo un dato muy interesante y es que Norris perdió bastante tiempo en la siguiente vuelta. Me vengo otra vez aquí abajo del todo, fijaos que aquí Norris pierde mucho tiempo, hace una vuelta muy mala, alguna pelea en pista seguro sería y luego ya vuelve a esos tiempos. Si no hubiese hecho este tiempo tan malo, habría que ver, porque fijaos que estaba 24 bajos y aquí hace un 25 medio, 25.5 concretamente, es decir, de repente aquí perdió casi segundo y medio. Y Norris cuando para Piastri, fijaos que está a 18.7, mientras que Piastri está a 16.3. Si le quitas un segundo y medio hubiese salido a 1.17.3 más o menos, un segundito por detrás y ahí con zona de DRS y todo eso, es decir, no hubiese salido por delante si no hubiese hecho esa vuelta mala, pero sí que es verdad que si caes a menos de un segundo, en la siguiente vuelta puedes intentar adelantar con DRS, entonces quizá para bien de McLaren no se lió mucho más en ese punto, pero si esa vuelta hubiese sido buena, que es justo en la que entra Piastri, pues quizá podría haberle ganado la posición en la siguiente utilizando DRS y demás, pero ya son cosas hipotéticas que no podemos saber. En cualquier caso, ahí parecía que se acababa la carrera de Leclerc, que iba a perder la posición, que se iba a resignar a ser tercero, pero alargó muchísimo su stint y al final terminó ganando la carrera. Y nos vamos a centrar ahí en esa gestión de los neumáticos. Hay un dato muy interesante y es que si os fijáis el desgaste de Ferrari no parece muy alarmante. La línea turquesa es Leclerc y la línea roja es Carlos. Fijaos que realmente no vemos una subida muy pronunciada como podía ser por ejemplo con el neumático medio. Fijaos que sí que suben los tiempos, también subieron, ojo, los de Carlos, pero supo mantenerse ahí unas cuantas vueltas más para luego poner el neumático duro. Aún así, no parece que los tiempos fuesen excesivamente malos y de hecho no vemos esa subida alarmante de tiempos como puede ser, insisto, con el primer stint. Y eso es lo que interpretó especialmente bien la gente de Ferrari. Lo vamos a ver aquí con la gente de McLaren. Fijaos que en la línea turquesa, que es Norris, empieza a hacer los tiempos cada vez mejores, apretando bastante los neumáticos. Y esto lo podemos saber porque cuando tú conservas neumáticos lo que haces es mantener un ritmo constante, pues un 23.5 y vas haciendo 23.5, 23.6, 23.5, siempre te mantienes ahí. Pero si vas cada vez apretando más, esto lo que significa es que vas exprimiendo los neumáticos. Si os fijáis, llega una vuelta a partir de la 28 en que Norris empieza a hacer un tiempo peor, uno bastante peor, uno mucho peor y ya el siguiente es en el que entra, porque ve que los neumáticos no van a aguantar. Algo parecido pasa con Piastri, solo que unas cuantas vueltas más tarde. Fijaos que es a partir de la 30 más o menos la que empiezan a subir un poquito, no de forma tan exponencial como en el caso de Norris, pero sí que empiezan a subir. Le preguntan a Piastri, en ese momento a Norris ni le preguntan porque ve que la cosa se está poniendo muy fea y a partir de ahí es cuando paran y tienen que intentar hacer unos tiempos
suficientemente buenos como para recortarle a Leclerc, pero si os fijáis, Leclerc pudo mantener bien su ritmo constante, que es la línea turquesa. Lo ponemos aquí abajo para que lo veáis un poquito más claro. Fijaos en los tiempos de Leclerc. Sí que exprime cada vez más el neumático duro, como hizo Norris y como hizo Piastri, pero no tan exagerado. De tal forma que a partir de aquí, cuando ven que ellos paran, lo que hace es cambiar de ritmo. Y fijaos cómo ahora sí se mantiene, lo que os decía antes, 23.7, 23.6, se mantiene aquí constantes esos tiempos. Eso es conservar neumáticos. Y fijaos que al final realmente está en 23.4, no es que sea menos rápido, sino que es incluso un poquito más. Fijaos que estaba rodando en 23.6.7 y pasa luego a un 4.5, cuando ya evidentemente estaba viendo que se podía acercar Piastri por detrás. Muy bien gestionado por parte de Ferrari y de Leclerc, por supuesto. Y fijaos en otro ejemplo que lo tenemos aquí con el caso de Russell. El caso de Russell estaba conservando muy bien neumáticos al principio, manteniéndose muy constante, como os comentaba antes, y llega un punto que hacen un cambio de ritmo. Pero tal es el cambio de ritmo que de repente hace un tiempo muy malo, seguramente pues por algún doblado, algún fallo que cometís en pista y demás. Luego no es excesivamente malo, pero aún así deciden parar. Y al final de la carrera veis que hace unos tiempos muy buenos, lo que pasa que al final sí que se nota mucha degradación, porque evidentemente estaba rodando rapidísimo. Comparar los tiempos, por ejemplo, con los de Norris, que lo tenemos aquí, sabiendo que el Mercedes tenía peor ritmo, o aparentemente que el McLaren estaba marcando incluso mejores tiempos en algunas vueltas, aquí al final evidentemente eso te repercute luego en tener más degradación, pero aún así yo creo que supieron interpretarlo muy bien. Fijaos también en el caso de Hamilton, que lo tenemos por aquí, como realmente sus tiempos no son muy malos y no deciden intentar ir a una parada como si hicieron los de Ferrari. Y aquí está la clave, y es que Ferrari hizo lo que incluso hablábamos antes del Gran Premio, cuando analizábamos en directo las estrategias del año pasado, hablábamos de las otras estrategias de este año y demás. La pista, además de estar reasfaltada, va mejorando mucho a final de carrera. Lo hemos visto en otros grandes premios y lo normal era verlo también aquí, porque vas perdiendo combustible, encima se va engomando la pista y encima esta pista estaba reasfaltada, por lo tanto la mejora suele ser todavía mayor. Eso lo interpretó Ferrari de tal forma que dijeron, a ver, si estamos sobreviviendo hasta aquí, en las últimas 10-15 vueltas, la pista va a estar todavía mejor, podemos sobrevivir, y efectivamente lo hicieron. Y ojo, no sobrevivió porque de repente hiciste unos tiempos muy buenos o porque empezás a conservar un segundo por vuelta, no, lo que hizo Leclerc es mantener todo el ritmo. Fijaos que desde la vuelta 35-36 mantiene un ritmo tremendamente constante. Hay alguna vuelta así un poquito irregular, pero el ritmo es brutal y eso le sirvió, por supuesto, para ganar la carrera al final. Y respecto a esto, hay una pequeña duda sobre ¿ayudó Carlos a ganar la carrera a Leclerc o no? Porque fijaos que los tiempos de Carlos de repente son muy malos y es porque se encuentra precisamente con Piastri en pista. Bueno, Piastri le encuentra a él en pista realmente. Y fijaos cómo los tiempos son de repente muy malos. Piastri estaba rodando en 22.0, luego un poquito peor, 22.6, ya cuando se está encontrando con Carlos, aquí hace un tiempo de 23.6, pierde de repente un segundo y medio más o menos, luego la siguiente media décima, luego ya vuelve otra vez a sus tiempos y luego ya aquí es cuando tiene que empezar a gestionar, seguramente se encontrase algún doblado, todo eso. ¿Eso sirvió para que Leclerc ganase? Pues si nos venimos aquí, fijaos que Piastri termina unos 4 segundos, sabiendo que lo importante en esta Fórmula 1 es meterte en un segundo, podríamos decir que le faltaron unos 3 segundos, no 4. Y eso es más o menos lo que pudo perder con Carlos. No podemos saber la ciencia cierta porque no sabemos cuánto afectó la sobretemperatura en los neumáticos, qué tiempo se hubiese hecho si no se hubiese encontrado con Carlos aquí, si eso afectó por supuesto luego a los demás tiempos, pero fijaos que en las primeras vueltas estaba constantemente recortando mucho tiempo a Leclerc. Vamos a quitar a Norris para verlo todavía un poquito más claro. Fijaos que está 18.5, 17.1, 15.5, 14.2, está recortando un segundo y medio por vuelta, 1.4 más o menos por ahí. Y justo cuando se encuentra con Carlos se corta esa racha y ya no es capaz de recortar a ese tiempo tan grande, excepto al final. Sin esto lo hubiese recortado, fijaos que prácticamente no le recorta nada en 2-3 vueltas y le estaba recortando en torno a un segundo y medio, un poquito menos. Más o menos nos saldría la cuenta de que están ahí los 3 segundos. Por supuesto, no lo podemos saber, pero indudablemente ayudó a eso, o al menos ayudó a estar un poquito más tranquilos a final de carrera. A partir de ahí, más cositas que podemos analizar, el ritmo de Red Bull. Sinceramente, creo que no tenían coche para competir de ninguna manera. Fijaos en el ritmo de Verstappen. Intentó mantenerse más o menos a la estela. Bueno, vamos a poner también a Hamilton para tener a los 4 equipos de arriba al completo. Y fijaos que, bueno, ya Pérez, que se nos había olvidado. Verstappen más o menos se mantiene ahí a la estela de Hamilton sin ser capaz de adelantarlo. Se pone primero unas vueltas alargando su primera parada, luego para
Y creo que aquí tampoco estuvieron del todo listos los hombres de Red Bull, que tenían que haber aguantado a Verstappen. Si nos venimos otra vez abajo del todo, donde bueno, aquí más o menos, fijaos que Red Bull, como decíamos antes, no tenía mucha degradación. Sí que hace un tiempo malo aquí Verstappen de repente, pero creo que se podían haber quedado en pista. Incluso esto puede ser por tráfico. Sinceramente, con esta progresión, creo que Red Bull no estuvo listo y debió dejar en pista a Verstappen. Porque fijaos aquí, Verstappen al final pues estaba a mucha distancia de Hamilton y Hamilton tenía que ir recortando de una forma brutal. Si os fijáis, las líneas de Leclerc y Verstappen son prácticamente paralelas aquí. Cuando para el que iba primero, que era Piastri, siguen más o menos paralelas en estas vueltas y aquí empieza Hamilton a recortar. Es decir, la proyección que podemos hacer es que Verstappen iba a seguir más o menos manteniéndose a esos 20 segundos. Y a esos 20 segundos de Leclerc, porque, insisto, tenía peor ritmo el Red Bull que el Ferrari, pero es que paró muchas vueltas más tarde. Leclerc empezó su stint en la vuelta 18 y Verstappen lo empezó en la vuelta 25. Son 7 vueltas y yo creo que con 7 vueltas de diferencia sí que podría haber mantenido el mismo ritmo que Leclerc. Si mantiene el mismo ritmo, está a 20 segundos, hubiese mantenido a 20 hasta el final. Y Hamilton no consiguió meterse en esa ventana de los 20 segundos, por así decirlo. Así que creo que ahí sí que dejó escapar una posición Verstappen, que no sabemos si servirá de mucho o no, si será crítico a final de temporada, pero creo que no estuvieron del todo listos. Y es curioso porque a principio de temporada Red Bull, cuando Verstappen iba primero y dominaba porque hacía la pole, se mantenía primero, las estrategias siempre iban acorde. Y ahí es un poquito más fácil acertar que cuando te ves en medio de todo el lío, y ahí creo que no estuvieron del todo listos. Ojo, no creo que fallasen con la estrategia como tal, pero creo que no dieron el clavo como sí que hicieron los de Ferrari. Bueno, tampoco teníamos a Norris, que lo tenemos por aquí, y fijaos que en estas vueltas Norris estaba justo detrás de Verstappen. Ahí es cuando incluso Verstappen pierde tiempo por pelear contra Norris, por esa pelea del Mundial, lo pregunto por radio, pero aún así, si incluso no hubiese peleado con Norris, creo que podía haber recortado todavía más y haberse conformado con esa posición. Me cuesta pensar que hubiese llegado a Carlos porque, aunque tenía un neumático de 4 vueltas más joven, no creo que tuviese ritmo suficiente, pero por lo menos sí que se podía haber quedado con una posición más que dejó escapar. Fijaos que al final Verstappen es sexto, Hamilton es quinto y luego ya tenemos a los dos Ferrari y los dos McLaren. Esa quinta posición de Verstappen le hubiese dado 2 puntitos más, que insisto, no sabemos si valdrán para mucho o para poco a final de temporada. Y ya para terminar, la carrera de Colapinto, porque ha sido su estreno en Fórmula 1 y personalmente creo que lo ha hecho muy bien. No tiene mucho sentido comparar pilotos entre sí porque siempre las comparativas tienen sus matices, pero recordad que cuando en Arabia Saudí Berman debutó con Ferrari, todo el mundo aplaudió porque consiguió puntos y demás, pero evidentemente tenías un Ferrari y un Ferrari muy fuerte en ese momento. Entonces, no creo que lo haya hecho peor Colapinto que Berman, ni mucho menos. Lo que pasa es que, como tienes un Williams en esta Fórmula 1, pues puntuar es casi una utopía, ¿no? Albon lo hizo, pero esperar que rindiese por encima de Albon ya me parece excesivo. Fijaos que Colapinto no clasifica último, yo creo que eso es ya cierto mérito porque clasificas por delante de los Saubers y luego va haciendo su carrera, ciertas peleas en pista, ciertas defensas y aguanta hasta el final. Y ya vimos que era bastante fácil pasarse de frenada en algunos puntos, cometer algunos errores, saltarse algún piano y él se mantuvo ahí. 13º, parece que no hizo una gran carrera como tal, pero saliendo 18º, terminar 13º, yo creo que es un éxito. No puntúa, lo que él hubiese querido seguro es conseguir al menos un punto y es verdad que su estrategia la acompañó porque salió con medio, puso duro y tiró hasta el final, igual que hizo su compañero Albon, que alargó un poquito más el primer stint y luego puso duro y tiró hasta el final. Y yo con lo que me quedo sin duda de Colapinto, lo vamos a ver aquí, es el ritmo que mantuvo. Fijaos que la línea roja es la de Colapinto y la línea turquesa es la de Albon. Diréis que alguno tuvo mejor ritmo. Hombre, al final está claro que Albon bastante mejor que Colapinto, pero en la primera mitad no tanto, muy regular, depende de las peleas en pista, si tienes que adelantar, cada uno estaba en una posición distinta en la tabla, pero aún así yo creo que la carrera de Colapinto fue bastante buena. Fijaos que hizo unos tiempos en varias vueltas mejores que los de Albon. Evidentemente Albon sabe gestionar de otra manera las carreras porque ya tiene experiencia, pero me da la sensación de que el estreno de Colapinto ha sido muy bueno, en un circuito que te puede beneficiar de cierta manera porque no hay 10 zonas en las que puedas perder tiempo, sino que hay 6 concretamente, entonces eso sí que se hace un poquito más sencillo, pero no es un circuito de mucha velocidad, que se penalizaba mucho los fallos, donde vimos un montón de pilotos pasarse de frenada y él creo que lo resolvió bastante bien. Así que un buen estreno de Colapinto, siendo muy constante, gestionando muy bien la carrera, aunque al final no tuviese su puntito de recompensa. Ya sabéis, si queréis aprender de Fórmula 1 a nivel mecánico, a nivel estratégico, os gusta el sim racing, queréis ser futuros profesionales del automovilismo,
Tenéis Level Up Academy, mi academia personal, y os aseguro que en ningún sitio vais a encontrar tantos cursos y tan baratos. De verdad, echadle un buen vistazo, que por 15 euros al mes lo tenéis absolutamente todo incluido. Más de 50 cursos, 30 masterclasses, el soporte para las dudas, que siempre respondo yo personalmente, las descargas, los certificados, los setups para Sim Racing, absolutamente todo. Así que de verdad, echadle un vistazo que merece y mucho la pena. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.